Bien, entonces en este video vamos a enseñar cómo sería el reporte ejecutivo del análisis que hemos hecho previamente. Este podría ser un ejemplo para su práctica final. Voy a enseñar esta parte aquí. Bien, entonces voy a hacer la salvedad de que ya llené todo el reporte simplemente para ir explicándolo, porque realmente se iba a hacer muy largo el video de la explicación de adquirir las evidencias y todo lo demás. Entonces ya el reporte está lleno y simplemente voy a ir explicando las partes. Entonces tenemos el título y tenemos una plantilla, el cual hemos llenado ya previamente. Bien, entonces, por ejemplo, en el caso del reporte ejecutivo, tenemos que hacer la salvedad de que primero se emplean palabras que no sean tan técnicas. No es igual que el informe técnico que hacemos, ¿verdad? No se menciona mucho las palabras técnicas, ya que este informe va dirigido al cliente en sí o en el caso determinado, que sea directo a la corte, al juez o al perito que va a presentar la evidencia. Y por eso se necesita hablar en un lenguaje que no sea tan técnico. Bien, entonces empezamos. Tenemos el título. En este caso he puesto una filtración de datos XHost, caso 001. Esto consta de que una empresa se ha levantado una alarma o una alerta de que se han filtrado información y se va a investigar los posibles sospechosos, las posibles personas que filtraron esa información o la vendieron, etcétera. Tenemos aquí para quién, o sea, para la empresa XHost Credit Card, que es una empresa que se dedica a hacer tarjetas de crédito. Tenemos la fecha y el nombre del analista. Bien, tenemos el índice aquí. Este índice, una vez completen esta plantilla, simplemente para actualizar estos índices que se actualizan automático, le damos un clic aquí, Update Table, y a esta segunda opción, actualizar tabla completa. Vamos OK, ahí se va a actualizar. Entonces, en ese resumen tenemos entonces el resumen ejecutivo, y este resumen consta de describir el caso. Por ejemplo, aquí tenemos que el presente informe presenta un análisis detallado acerca de una brecha de seguridad ocurrida en la empresa de tarjetas de crédito XHost Credit Cards, lo cual ha experimentado robo de información, lo cual ha afectado a la empresa de manera legal y reputacional. En el informe se busca encontrar al o a los responsables de los hechos que fueron llevados a cabo durante la fecha de reporte del incidente. Esta investigación ya ha sido investigada por un primer analista, por lo cual hago constar que este reporte es basado en una segunda opinión. En este caso, se ha pedido a mí, que sería un segundo analista, o sea, ya el caso fue revisado por un primero, y esto suele ocurrir en ocasiones que lo ameritan, que varios analistas pues den eh, su análisis, para así, si tienen un análisis todos en común, pues ya llegaría a un veredicto. En este caso ya sería una segunda revisión, por lo que con el primer analista lo revisa, realmente no me enseña su informe porque se supone que debemos coincidir en el análisis, pero sí me brinda la información de la evidencia, los recursos de donde se saca la evidencia, por lo cual ya se compara los hash, viendo de que no ha sido corrompido, etcétera, etcétera. Entonces tenemos también el contexto del caso. El contexto es una explicación o la situación inicial que llevó a la investigación. Por ejemplo, esta investigación fue iniciada tras múltiples reportes de clientes de la empresa, lo cual han contactado a la empresa indicando que se han hecho consumos sin autorización a sus tarjetas de crédito, lo cual se estima que pudo haberse tratado de un acto de insiders, o sea, empleados con malas intenciones, por lo que se ha empezado una investigación profunda de los hechos. También tenemos los principales hallazgos, que son un resumen importante de los hallazgos más importantes que hemos encontrado, o sea, que den aporte al caso. Ejemplo, entre los principales hallazgos que he encontrado, tenemos correos de Gmail del usuario, FC, o sea, Félix Castro Díaz, ha juntado documentos PDF y Doc, que contienen imágenes de tarjetas de crédito, información de cuentas de empleados, etc. Se ha encontrado un archivo de texto que está oculto con el usuario y la contraseña web de un repositorio de GitHub, lo cual contiene un repositorio con código fuente del software de algoritmo de tarjeta de empresa.
de la empresa. Se ha encontrado en los registros del sistema que se han conectado dispositivos de almacenamiento externo, USB o memoria USB, lo cual podría presentar el medio de extracción de documentos. Y así sucesivamente, todas las hallazgos más importantes que consideramos que puede ser parte del caso, ya que obviamente se nos brinda información de por qué la persona se está siendo acusada y ya esto lo vemos con el contexto del caso. Ya mayormente el resumen lo podemos hacer de último o de primero. Ya eso dependerá de ustedes, pero realmente se podría hacer en cualquier orden, pero siempre va a ser después que tengamos toda la evidencia. Por ejemplo, todas las imágenes y eso, déjenme enseñarlas aquí. Ya todas esas imágenes que están juntas aquí, por ejemplo, yo la tengo aquí guardada. En este caso se guardaría ya en un zip encriptado ya para entregarlo como medio de evidencia con sus respectivos hash, etcétera. Tenemos también la línea de tiempo. La línea de tiempo son las fechas y horas de los eventos ocurridos. Esto realmente puede ser necesario, tal vez no, pero siempre es bueno tener esta información. Por ejemplo, en qué hora y fecha específica ocurrieron los eventos que se consideran más importantes. Por ejemplo, tenemos aquí que el 16 del mes 8 de 2024 se instaló la aplicación NordVPN, que esa aplicación se utilizó para ocultar la IP y así no, como un método antiforense, tratar de no ser descubierto. Tenemos que el mismo día, a las 9 de la mañana, bueno, 9 AM, se monta una memoria USB de 100 gigabytes. 2 días después, a las 5:42 PM, se ingresa la IP, esta IP de aquí, que es un IP de un servidor remoto, o sea, este viene haciendo la IP de un servidor y se abrió esta IP, se conectó alguien que tal vez no tenía autorización para hacerlo. En esta fecha se ingresa a GitHub y se genera una reverse shell. Una reverse shell es un payload o bueno, lo explicamos aquí, un comando para controlar legalmente una máquina. Ya eso tiene que ver más con temas de hacking y así sucesivamente. Tenemos el marco legal que son leyes involucradas o violadas. O sea, claramente aquí se va a poner leyes que tengan que ver con el caso. No se va a poner todas las leyes que existen, sino las que tengan que ver con el caso. Dice aquí claramente esas actividades violan la ley 5307 en acceso ilícito, que cualquier acceso no autorizado a sistemas informáticos, redes, que pueden incluir la invasión de sistemas, el uso no autorizado de cuentas o la manipulación de datos. Tenemos de la ley 172.13. Ok, estos son leyes de República Dominicana, por si hay alguien que no es de República Dominicana puede entender. Definición de datos personales. Se considera datos personales cualquier información que pueda identificar a una persona como nombres, direcciones, número de identificación, etc. También hay otras leyes que son mundiales. Hay pactos de ciberseguridad y cosas así que eso puede aplicar también. También podemos agregar detalles técnicos que son resumen de las herramientas y técnicas utilizadas. Si se va a poner herramienta, aquí no es necesario poner la última versión y eso porque ya eso es parte del reporte técnico, sino que se le va a explicar a la persona o a la empresa o al representante legal que va a leer este reporte qué es la herramienta y para qué se utiliza. Por ejemplo, se utilizaron herramientas de clonación FTK Imager Incase para realizar copias forenses, bit a bit de discos duros y otros dispositivos de almacenamiento. Para análisis de archivos, sistema de archivos, se aplicaron herramientas forenses como Incase, SlotKit y Autopsy, en especialmente útil por su interfaz intuitiva y su capacidad para realizar análisis exhaustivo de datos, facilitando la identificación de evidencia relevante. También se utilizó PhotoRec, etc. Y aquí va la parte de los documentos anexos, que vendrían siendo fotos o screenshots de las evidencias que hemos visto. O sea, siempre hay que tomar screenshot porque obviamente no se va a ir a la corte o no se le entrega a la corte para que puedan volver a manipular la evidencia, puedan abrir la evidencia, sino que se toma screenshot y así se sabe más o menos en la ubicación que está. Por ejemplo, aquí tengo lo de la instalación de NordVPN y subrayé, por ejemplo, la fecha y la hora en que se instaló. Tenemos aquí también cuando entró a GitHub. Recuerden que eso está en la parte de Profiles de Mozilla, de Firefox. Si hubiera otro navegador, pues también se podía encontrar por ahí. Tenemos aquí que estaba buscando la web
BIN Card Generator, o sea, para generar tarjetas de crédito o para validar la tarjeta de créditos. Tenemos aquí de que todo esto pertenece a este usuario al 1110 que viene siendo aquí user.fc, que viene siendo el usuario de Félix Castro. Tenemos aquí la dirección IP remota a la cual se accedió. También tenemos el dispositivo que se conectó de 100 GB, un data travel, una memoria USB, tenemos la fecha y la hora. Tenemos aquí documentos Gmail donde ha enviado a esta cuenta. En esta cuenta sería una cuenta mía del curso. Tenemos el usuario y la contraseña, PDF. Cuando abrimos otro PDF que tiene ahí, bueno, aquí se nos usuario de contraseña y este es uno de tarjetas de crédito que envió. Tenemos la parte de las recomendaciones, acciones inmediatas a tomar. Puede ser necesario, no es necesario tampoco ponerlo, si quieren ponerlo o no. Aquí tenemos, por ejemplo, reforzar la seguridad del correo electrónico de la empresa con autenticación multifactor para prevenir accesos no autorizados. Establecer políticas claras sobre el manejo de la información sensible en correos electrónicos, etcétera, etcétera. Realizar también regulares de registro de acceso y así sucesivamente. Y tenemos la conclusión, que es lo más importante. Realmente es posible que simplemente se lea esto de todo, pero dice así, tienen que tener en cuenta que los analistas no dan veredictos ni tampoco acusan a la persona, sino que dan su opinión. Ya el juez es el que se encarga de eso. Tenemos la reflexión final sobre el incidente. O sea, tras el análisis exhaustivo de los hallazgos evidenciados en la cuenta del usuario FC, se ha recopilado información que sugiere una posible responsabilidad del usuario en las acciones observadas. Los hallazgos incluyen correo electrónico que contiene información sensible, como documentos que se exhiben imágenes, tarjeta de crédito y datos de cuenta empleado. Dada la gravedad de los hallazgos, sería recomendable considerar la posibilidad de aplicar sanciones conforme a las leyes pertinentes, como la Ley 5307 sobre delitos informáticos, la Ley 173.13 sobre protección de datos personales. En caso de confirmarse, recuerden que no estamos acusando, sino en caso de confirmarse la responsabilidad del usuario en actividades ilícitas, esta sanción no solo resaltaría la importancia de la seguridad de la información, sino que también ayudaría a proteger a las empresas de posibles persecuciones legales en el futuro, porque eso también podría seguir afectando al futuro. Bien, tenemos la firma, en este caso tengo una imagen, pero realmente se firmaría físico o digital, como quiera. Y por último se exportaría como un PDF, que ya lo tengo aquí. Y ese PDF pues ya es el documento que se compartiría como evidencia. Tengo por aquí el PDF, sería este. Obviamente, ya si vemos aquí, vemos los índices, que si le doy a uno de los índices, pues me lleva allá. Es totalmente confidencial. Incluso podría encriptarse. Hay aplicaciones que lo pueden hacer, pero en este caso no es necesario hacerlo. Porque no contiene no es igual que el registro técnico, que contiene ya más datos que sí merecen encriptar el documento o ponerlo con contraseña y así sucesivamente. Pero esto ha sido todo acerca del informe. Creo que le des la plantilla y si no, pues se la voy a dejar.